Historia de las pandemias. Recientemente, en la conferencia anual de seguridad celebrada en Múnich, Alemania, Bill Gates pronosticó la ocurrencia de otras pandemias y tal vez asociadas a otra familia de virus, no exactamente coronavirus. Cito: "Tendremos una pandemia, será un patógeno diferente esta vez", dijo Gates. Gates también instó a que se invierta en investigación y desarrollo de mejores métodos diagnósticos, tratamientos y vacunas. Ha transcurrido un poco más de 2 años desde el inicio de la pandemia. La cantidad de información ha causado confusión en algunas personas, en México y en el mundo. Lo señalado por el copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates es algo que sabemos hace ya algún tiempo. La información más antigua de pandemias o epidemias proviene de hace 5.000 años en China, en un sitio conocido como Hamin Manga, fosas comunes que se encontraban conteniendo restos óseos de menores de edad y personas adultas. Después sucedieron varias epidemias de peste causadas por la bacteria Yersinia pestis, transmitida por roedores, y las pulgas y moscas que transportan. En México, en los años 1545 a 1548, se presentó la epidemia conocida como Cocolistli. Murieron aproximadamente 15 millones de personas en México y Centroamérica. Esta epidemia fue causada por Salmonella paratifi específicamente. A partir de la decisión de construir baños dentro de las viviendas y una mejora discreta de las medidas de higiene, la frecuencia de la peste se disminuyó de manera muy importante en todo el mundo. A finales del siglo XVIII se presentó en Filadelfia, Estados Unidos, una pandemia de fiebre amarilla, causada por un arbovirus, transmitido por mosquitos. Recordemos que el animal más letal para el ser humano continúa siendo el mosquito hasta hoy. La epidemia de polio de 1916, iniciada en Nueva York, se presentó con brotes recurrentes en diversas partes del mundo. Esto se detuvo 38 años después con la vacuna desarrollada por el Dr. Salk y su equipo. En 1918 se presentó la influenza AH1N1, conocida como española, afectando aproximadamente 500 millones de personas, de las cuales el 20%, 100 millones de personas, murieron. Poblaciones indígenas en todo el mundo que hasta esa fecha se habían aislado del resto del mundo, se extinguieron, desaparecieron. Por cierto, la influenza española no se originó en España, ni tuvo el mayor número de casos en España. Es conocida así porque desde esa época ya había censura en los medios de comunicación de todo el mundo y no permitían publicar o hablar de noticias que hablaran de la pandemia. España contaba con una inusual libertad de prensa y eso creó la falsa idea de que toda la información provenía de España y por eso se le llamó así. En 1957, la pandemia de influenza aviar AH2N2, originada en China, cobró la vida de 1 millón de personas aproximadamente. En 1968 hubo una pandemia de influenza A H3N2 que pasó desapercibida mayormente debido a la ocurrencia de la guerra de Vietnam. En ese año también se llevaron a cabo eventos masivos como el concierto de Avándaro en México o el de Woodstock en los Estados Unidos. La cuantificación y seguimiento de la pandemia no era una prioridad en ese momento en el mundo. La pandemia de mayor duración ha sido, sin duda, la asociada al virus de inmunodeficiencia humana, desde 1981 hasta el día de hoy. Esta pandemia ha cobrado la vida de 35 millones de personas. La desigualdad en el acceso a servicios de salud causa que el 64% de los casos se encuentren en África subsahariana, en donde no hay acceso a métodos de prevención, diagnóstico ni tratamiento para esta infección. En 2009 se inició en México la pandemia de influenza A H1N1, infectando a 1.400 millones de personas en todo el mundo y causando la muerte a 151.000 a 575.000 personas, según los datos del CDC.
En 2014 se presentó la pandemia de ébola en el oeste de África. No se expandió más que muy contados casos. En 2015, en Centro y Sudamérica se presentó la epidemia de Zika, transmitida por mosquitos Aedes, y aún se reportan casos aislados. Las epidemias y pandemias son parte de la historia de la humanidad. Debemos aprender de cada una de ellas. Y más nos vale crear sistemas de salud equitativos, justos para todos. Los discursos del acceso universal a servicios de salud ha sido hasta hoy eso, un discurso, no una realidad.